Listo. Entonces, muchachos, es un placer verlos en esta última ocasión de nuestro curso English Does Work, nivel 2. ¿Qué vamos a ver en esta ocasión? Bueno, habíamos dicho que en la ocasión anterior, que en estas dos sesiones íbamos a revisar las temáticas que nos podrían servir para ver la videopresentación miembro de la familia, que es así como se llama nuestra actividad. Actividad de aprendizaje 3, actividad de aprendizaje 3, ¿listo? Bueno, posteriormente nos decía la guía de aprendizaje, en función de lo que estábamos mencionando ahorita, la guía de aprendizaje nos iba a decir, escojamos una foto familiar y la vamos a mostrar presentándola en inglés a través de un video corto con su cámara web, identificando y diciendo y describiendo de forma oral, así que no es solamente que el video aparezca el texto, ¿no? Usted tiene que aparecer hablando, mencionando lo que cada miembro de la familia hace en el momento en el que la fotografía fue tomada, usando para esto el presente progresivo, que es lo que vamos a ver hoy. Bueno, vamos a entregarlo a través de una herramienta tipo PowerPoint, Prezi, Emacs, la parte escrita y la parte oral, pues en una versión en video, ¿no? ¿Qué más nos plantea? A ver, vamos a responder estas preguntas. ¿Qué miembros están de la familia están presentes en la fotografía? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Cuál es su relación o parentesco con usted? Vamos a describirlos. Esto fue precisamente lo que vimos la vez pasada, ¿no? ¿Cómo son? ¿En términos qué? En términos de apariencia física y en términos de personalidad. ¿Cuáles son sus nombres? ¿Qué parentesco y relación tienen con usted? Pues en este caso es prácticamente nivel uno, porque en nivel uno usted vio el manejo de presente simple, sobre todo verbo to be, en el que decía, he is my sister, perdón, he is my sister, no, he is my brother, o she is my sister, they are my cousins, y así sucesivamente, porque esto se lo vio prácticamente en nivel uno. No los miembros de la familia, porque eso le entregué un vídeo haciéndole un recorderis de quiénes son los miembros de su familia, tío, abuelo, cuñado, etcétera, ¿cierto? Pero pues digamos que esto se complementa mucho con lo que vio en el nivel anterior. Pero entonces decíamos que para esta ocasión podríamos responder en el cómo son en términos de apariencia física y de personalidad, que es lo que vimos la vez pasada. ¿Cómo están vestidos? Ok, estos son prendas de vestir, esto es principalmente sustantivos, solo se mira muy en detalle en el nivel 3, pero digamos que estos son sustantivos. ¿Qué los caracteriza? Lo mismo que vimos la vez pasada, son altos, delgados, inteligentes, mal geniados, puntuales, bueno, puntos suspensivos, ¿cierto? Esto pues sigue siendo características de física, apariencia física y de personalidad. Luego nos plantea la guía, también nos dice qué le agrada y qué le desagrada de cada uno de ellos. Esto también lo vimos en este nivel, pero se miró con mucho más detalle en el nivel uno cuando estaba usted aprendiendo gustos y disgustos, así que esto, pues prácticamente esto ya lo hemos abordado, ¿cierto? Entre este nivel y el nivel inmediatamente anterior. La guía de aprendizaje también nos dice, bueno, diga lo que cada uno está haciendo en el momento en que la fotografía fue tomada, utilizando el presente progresivo, eso es lo que vamos a ver hoy, para poder responder a este tipo de preguntas. ¿Está alguien sonriendo o posando? ¿Hay alguien distraído mirando hacia otro lado? ¿Hay alguien hablando o tal vez señalando hacia la cámara? Y bueno, lo que esté sucediendo en el momento del relato, que es puro presente progresivo. Así que si leemos con detenimiento lo que nos plantea la guía de aprendizaje, pues vamos a comprender, vamos a revisar, vamos a ser muy conscientes de que la primera pregunta y la segunda pregunta prácticamente ya les desarrollamos la vez pasada, ¿sí? Hoy tenemos que ver cómo desarrollar esta última partecita. Bueno, el video debe durar entre 2 y 5 minutos y como usted lo recuerda, lo vamos a entregar vía eh, link, por ejemplo, si usted se le facilita, obviamente si se le facilita, si no, pues el documento en formato MP4. ¿A qué me refiero en formato link? Porque usted me puede mandar un acceso a Drive, a YouTube o Prezi o cualquier otra opción que haya en línea en la que yo me pueda basar para revisar su evidencia, ¿no? Bueno, esto es lo que nos decía la guía de aprendizaje. Y es un recorderis de lo que habíamos visto el día de ayer. Miento, la sesión anterior. Y mire que, por ejemplo, ese es el ejemplo de, pues, que le había mostrado de cómo se desarrollaría, ¿cierto? Aquí están mencionando el presente progresivo, estoy mencionando quiénes son, le estoy diciendo que son parte de mi familia, porque pues en este caso, cuando yo hice la actividad, quise hacer un reconocimiento, por decirlo así, a mis compañeros de trabajo durante 7 años.
Estoy mencionando qué estamos haciendo, puntos suspensivos, y esto es prácticamente lo que se lee, ¿cierto? Porque hace 2 días, creo que fue, o ayer, o hoy, no recuerdo, me formularon una pregunta de si se puede leer o si tiene que memorizarse lo que se quiere mencionar. Depende de usted. Si usted lo quiere leer, ¿cierto? From left to right and from top to bottom, my partners, puntos suspensivos, perfecto. Pero si usted considera que su nivel es mucho más poderoso y puede improvisarlo, pues también no se sugiere, por lo menos no en un nivel 2, pero si lo quiere hacer así, perfecto. Entonces mire que aquí está completando lo que la guía de aprendizaje nos plantea, una foto que se la mostré la vez pasada, ahí está, y el texto relacionado con la foto utilizando los criterios de evaluación de la guía de aprendizaje. Bueno, ese es el recorderis de lo que hicimos la vez pasada. Otro recorderis, casi lo olvido. Cuando entramos a nuestra plataforma y nos vamos hacia la actividad número 3, componente formativo, These are my hobbies. Estas temáticas son no las únicas, obviamente, pero son las temáticas más relevantes, podríamos decir, que nos van a permitir desarrollar nuestra última actividad, que son posesivos, presente continuo. Ah, por cierto, posesivos. He estado escuchando y viendo algunas evidencias y en mucha menor medida con ustedes, pero me ha pasado en otras ocasiones, en el que los posesivos se están mezclando. Es el error que yo hice hace ratico, por ejemplo, que dije, he is Lorena. O sea, él, un hombre, se llama Lorena, no tiene sentido, ¿no? Entonces recuerde que los posesivos, he para hombre, her para mujer, our, nuestro, que nos pertenece a nosotros, their para ellos, my es el mío, y no sé cuál me falta, your es de usted, ¿cierto? Esos son los posesivos que están ligados con los sujetos, ¿no? He es él, I soy yo, y así sucesivamente. No se olvide, y sobre todo me he dado cuenta que se confunden el hombre con la mujer. Entonces, para decir un posesivo de Fernando, he visto que le dicen her, y her es para mujeres, ¿no? Y his es para hombres. ¿Listo? Entonces, aquí es bueno revisar nuevamente el componente formativo, sobre todo por aquí, si usted tiene esa confusión de los posesivos, porque esos posesivos sí me he dado cuenta de que a veces son un dolor de cabeza. Bien, bueno, aquí hay más cositas relacionadas con esa actividad, para que le ponga una ojeadita a los componentes formativos. Una vez haya terminado de estudiar el componente formativo y tenga desarrollado su actividad, ahora sí vamos a subirla aquí en donde dice evidencia, video presentación, miembro, familia. ¿Listo? Bien. ¿Qué me falta? Me falta algo. Veamos. No, creo que no me falta nada más de introducción. Listo. Habiendo mencionado esto, la vez pasada habíamos estado revisando entonces características de apariencia física y de personalidad y vimos en detalle cómo mencionar esa parte de apariencia física y de personalidad, ¿cierto? Porque son complementarias. Uno es lo que entra con los ojos y el otro pues entra a través del, ¿cómo se llama esto? A través de la interacción con esa o con esas personas, ¿cierto? Lo que vamos a hacer entonces es un recorderis de efectivamente, por aquí no es. Un recorderis de algo de vocabulario, de adjetivos de apariencia física y personalidad. Ahí están mezcladitos, no solamente 9 preguntas, o sea, es un ejercicio sumamente cortico. Y posterior a ello ya miramos la temática del día de hoy, ya la temática seria del día de hoy. ¿Listo? Entonces, un segundito, hago unos pequeños cambios y le comparto el link de acceso al juego introductorio. Pues no voy a explicar nada relacionado con el juego porque la temática en la que se basa el juego la vimos la vez pasada. ¿Listo? Y hacer un recorderis, pues habría que mirar toda la sesión de la vez pasada. Entonces, el link lo tiene usted en chat y tiene el código QR en pantalla. Una vez ingrese la primera persona, empezamos, o bueno, daré 20 segundos para que todo el mundo ingrese. ¿Listo?
Listo. Empezaremos entonces el ejercicio cuando nuestro cronómetro llegue a 1:10. Teacher, por favor, ¿puede colocar el link en el chat? Muchas gracias. Creo que tengo una pregunta. ¿Me recuerda otra vez, por favor? ¿Cuál es la pregunta? No escuché muy bien. Es que no puedo ingresar al juego. Si es posible colocar el link en el chat. Vale, no lo puse, creí que lo había puesto. Bueno, no importa, vamos a volverlo a poner. Listo. Ah, ok. Thank you. Pleasure. Voy a volverlo a poner para una última vez por si acaso alguien no lo ha revisado. Listo. Bien, el juego empieza entonces en 25 segundos. Vamos a recortarlo hasta cuando llegue a 10. ¿Listo? 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Vamos a un minutico más, ¿listo? Hasta las y 15. Ya, salió el buzón de mensajes. Y en el WhatsApp. Bien, vamos a frenar el ejercicio aquí, ¿listo? So, congratulations to Carol in the third place, Gaby in the second place, and Valentina in the first place. Bien, 86% de precisión, bastante bueno, perfecto. Y en cuanto a retroalimentación, bueno, no hay preguntas que estén muy difíciles, así que uno diga qué abrupto, qué complicado que estuvo.
pero vamos a mirar unas dositas, solo por si acaso. ¿Listo? En este primer caso, lo que tenemos que utilizar es el verbo to be o el verbo to have. Entonces, en este caso, deberíamos decir, he has short blonde hair o the boy has short blonde hair. En este caso, no sé qué pasó aquí, pero creo que las dos opciones son válidas. No entiendo qué pasó aquí. Huh. Las dos opciones son válidas. No sé por qué hay un error por acá. En fin. Ah, ok, tiene que llenar el espacio, tiene que escribir la opción. Eso fue lo que pasó. Bueno, en fin. La siguiente, en este caso, ¿ella es gafas o ella lleva puesta gafas? En este caso, pues diríamos, ella utiliza o lleva puesto gafas, que es lo que vimos en el vídeo de apariencia física, ¿no? Entonces, normalmente utilizamos verbo to be, verbo to have, pero el verbo to wear se utiliza cuando llevamos algo puesto, ¿no? Entonces, para la evidencia, por ejemplo, ok, Pipe lleva una chaqueta o utiliza una chaqueta. He wears a jacket, por ejemplo. En este caso, creo que sí, hay que llenar el espacio en blanco, hay que escribirlo. Entonces, talkative. Talkative es una persona charlona, conversadora, ¿sí? No en el mal sentido de la palabra, sino bien. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Como es una característica de personalidad, ella es de esta manera, podríamos decirlo de tres opciones. She is talkative, sabemos que es ella por su contextura, ¿no? Porque tiene por el busto y por el cabello largo. Sí, el cabello largo no es significativo, pero el busto ahí sí no hay nada que hacer. She's talkative, o the girl is talkative son tres opciones que podríamos haber escrito como opción. Y el último, vamos a ver, shy, tímido o tímida. En este caso, ¿cómo podríamos decir que una persona es tímida? Podríamos decirlo como él es tímido o como ella es tímida, porque obviamente no sabemos el nombre. Tendríamos tendencia a pensar que es una niña, ¿cierto? Y por lo tanto, la versión más coherente sería decir she is shy. Ella es tímida. Ella no tiene tímida. No tendría coherencia, ¿cierto? No es coherente decir ella tiene tímida. ¿Vale? Bien, ese es un recorderis de lo que habíamos visto la vez pasada. Ah, me acordé de algo que ya recordé que era lo que me faltaba. Usted me pidieron la sesión inmediatamente anterior que les compartiera los slides, que normalmente les comento, les muestro en pantalla, ¿cierto? Y bueno, respondiendo a la solicitud de la sesión inmediatamente anterior, los slides ya están subidos, usted entra mejor a Sayuna y dentro de sesiones en línea, baja un toquecito, ver grabaciones, sesiones en línea. Ahí usted tiene los links de inscripción a la bolsa corporativa para que usted se inscriba desde este momento al nivel 3, al final lo hacemos. El ejercicio de lectura, lo hicimos cuando estábamos viendo el examen. Clases, este es el documento Word que normalmente muestro aquí, ¿cierto? Las temáticas importantes del curso. Lectures. Lectures es este documento que yo presento en PowerPoint. La sesión inmediatamente anterior yo le mostré estos dibujitos, ¿cierto? Que eran parte de este pedacito. Y a partir de allí ya están todas las grabaciones de nuestro curso. ¿Listo? Entonces, respondiendo a la solicitud que me habían mencionado en la sesión inmediatamente anterior. Eso era lo que quería mencionarles de la sesión pasada. Y estuve consultando, ayer estuve en clase hasta las 10 de la noche, terminé muy tarde en algo ya personal que yo tengo. Y sucede que en cuanto al club de conversación, estuve preguntando ya muy de mañana el día de hoy, porque, bueno, ayer no tenía tiempo para hacerlo. Y me comentaron de que mi compañero estaba en una sesión de portugués, ayudando a la parte de club de conversación de portugués presencial, razón por la cual no alcanzó a conectarse. De parte del centro les ofrecemos nuestras disculpas. La próxima sesión ya será con Julián, el próximo martes, que será de viajes, creo, no me acuerdo. En fin, entonces, esos eran los dominicales que me hacían falta mencionar. Bueno, esto de apariencia y personalidad listo. Vamos con la siguiente parte. Ahora sí, metámonos de lleno a esta partecita de presente progresivo. También conocido como presente continuo, porque presente progresivo y presente continuo son la misma cosa. ¿Sí? Es como cuando usted tiene un amigo que se llama Andrés Felipe.
Algunos le dirán Andrés, otros le dirán Felipe y otros más le dirán Andrés Felipe y está perfecto porque es la misma persona, ¿cierto? El presente continuo es lo mismo. Continuo es igual que progresivo, ¿sí? Entonces, para que usted no se vaya a confundir porque es la misma vuelta. ¿Cuál es la característica de todos los tiempos continuos progresivos? Que van a utilizar verbos de acción, de movimiento, de actividad, que es la misma cosa, ¿sí? Si usted recuerda cómo funcionan los verbos, normalmente la discriminación, la organización mejor, de los verbos, por lo general se hace a través de verbos irregulares por un lado y verbos regulares por otro. Esa es la clasificación más cotidiana, frecuente, común que nosotros tenemos para los verbos. Y sí, eso nos sirve hartísimo, sobre todo cuando estamos hablando del pasado, que eso es nivel 4, por cierto, de los cursos English Does Work. Y sí, está perfecto. Esa es una manera de categorizar verbos, pero no es la única. Porque los verbos también se pueden categorizar como verbos de acción, que también se conocemos como verbos dinámicos o como verbos de movimiento, ¿cierto? Por un lado, y por otro lado tenemos los verbos estáticos o de quietud, que son la misma cosa, ¿sí? Y ahí utilizamos sinónimos, para eso sirven sinónimos. Los verbos de acción lo que van a hacer es describir actividades que se desarrollan por parte de una persona o un animal, tiene que ser un ser vivo, y por lo tanto van a ser movimientos físicos y o mentales. Entonces, levantar el brazo, ese es un ejercicio físico. Caminar, pues esa es una actividad que involucra su cuerpo. Correr, pues igual. Saltar, brincar. A ver, brincar los animalitos, saltar los humanos. Sí. Caminar, tocar, tocar un instrumento o tocar una superficie o la piel de alguien, ¿no? Bueno, en fin. Y mentalmente, si bien lo que se desarrolla mentalmente no lo podemos visualizar, porque todo lo que sea físico se puede visualizar, ¿cierto? Tiene mucho sentido. Lo que es mental tal vez no se puede visualizar, pero sí se desarrolla. Por ejemplo, planear se desarrolla en el cerebro. Planear, crear, imaginar, pensar y cualquier otro elemento que involucre el movimiento neuronal, ¿no? Entonces, ese tipo de ejercicios, ese tipo de actividades mejor son correr, pensar, eh, observar, porque hay una diferencia entre mirar y observar, no mirar, ver. Porque uno es una versión pasivo, una versión pasiva, yo veo la tele y, ajá, ¿qué miras hace 10 minutos? No tengo ni idea, no me acuerdo, no le puse cuidado. Sí, es por pasar el tiempo. Pero ese es ver. Watch TV, por eso uno dice, I watch TV, yo veo la tele, porque no involucra un movimiento neuronal. Pero cuando uno la observa, por la cuestión de poner atención por aprendizaje, ¿cierto? Documentales, por ejemplo, pues uno ya está poniéndole mucho interés para hacer conexión neuronal y decir, ah, por esto pasó esto. Ah, ahora tiene sentido el por qué la fotosíntesis. Ah, el petróleo entonces no es carne que ha pasado por mucho tiempo de los dinosaurios, porque no es jugo de dinosaurios, sino planticas. Entonces, como que, ¿cierto? Entonces ahí hay un ejercicio mental, ¿sí? Y ahí por eso las palabras están tan importantes, ¿no? Por eso mire que es observar y no ver, ¿sí? El verbo sí. Bien, entonces ese es un verbo dinámico, de acción o de movimiento. Implica movimiento físico o en su defecto un desarrollo neuronal mental, que no se ve, porque efectivamente no se ve, pero se realiza. Los tiempos continuos, independientemente de si es presente continuo, pasado continuo, futuro continuo y sus primos con apellido más grande, perfectos continuos, ¿cierto? Por ejemplo, siempre van a utilizar verbos de actividad, verbos de acción. Son compatibles con ellos únicamente. ¿Con qué no son compatibles? Con los verbos estáticos o de quietud, pues implican quietud. ¿Qué es algo que implica quietud? Un pensamiento, una opinión, un sentimiento, una emoción, una percepción, una medida, una posesión, ¿cierto?
Así que un verbo estático describe estados de existencia, como por ejemplo el ser o el estar, el parecer o el conocer. Por ejemplo, te digo, ah, sí, es que Pipe es alto, ¿vale? Podemos decir, ¿está estando alto? No tiene sentido, ¿cierto? Es muy raro, porque es como si fuese una captura de pantalla, una fotografía en el momento. Esa persona, 25 años, me invento, ya no va a volver a crecer, ¿cierto? Entonces, pues es una fotografía de ese momento. O, por ejemplo, es inteligente, pues no va a dejar de ser inteligente solo porque pase el tiempo. Va a aumentar su inteligencia, de hecho, ¿no? Pero, o se va a mantener quieta. De hecho, no incrementa la inteligencia, incrementan los conocimientos, no la inteligencia. En fin. Otro, por ejemplo, estar en Bogotá. Sí, si usted está en Bogotá, pues no está partido en dos y está al mismo tiempo en Armenia, ¿cierto? Entonces, ese estar o ser dedicado, pues son estados, son verbos estáticos. Y por eso el verbo to be es el verbo estático por naturaleza, el verbo rey. No es el único, obviamente, pero es el verbo principal. ¿Sí? Entonces, los verbos estáticos no son compatibles con ningún tiempo continuo o progresivo, independientemente de si es presente progresivo, pasado progresivo, futuro progresivo, presente perfecto progresivo y así sucesivamente. ¿Listo? Por lo tanto, por ejemplo, saber, usted conoce algo, conoce la respuesta del origen de la vida o el propósito de su vida, porque no necesariamente su propósito es el mismo mío, por ejemplo, o el por qué llueve, ¿cierto? Que pregunta de primaria, o por qué en la montaña, estando más cerca del sol, hace más frío y en la playa, que es más cerca del, más lejos del sol, hace calorcito, ¿cierto? Invento. Pues ese tipo de cosas uno las conoce o no las conoce. No son algo que tenga que ver un movimiento, ¿sí? Es un verbo estático. Por lo tanto, no podríamos decir I'm not knowing the answer. No estoy conociendo la respuesta. ¿Cierto? No tendría coherencia. Así que uno dice, o conozco la respuesta o no conozco la respuesta. Por tanto, diríamos, I don't know the answer. ¿Sí? Otro verbo estático de quietud. O me gusta algo o no me gusta algo. Y lo mismo con personas. O me gusta alguien, en términos de personalidad, en términos de apariencia física, no importa. O no me gusta alguien. ¿Sí? Por lo tanto, no podemos decir, he's liking you. She's liking you, perdón. Tú le estás gustando. En español puede funcionar, en inglés no. En inglés, en cambio, she likes you. Tú le gustas a ella. Perfecto. Otro ejemplo que no podremos manejar, el verbo seem. El verbo seem es el verbo parecer. ¿Se acuerda que la vez pasada habíamos dicho que para describir una persona, el verbo principal, más no el único, era el verbo to be, y utilizábamos el verbo to be porque uno dice yo conozco a esa persona y por lo tanto sé que está enojada, pero también podríamos haber dicho parece enojada o se ve enojada. Entonces, el verbo seem es parecer en este momento del relato. Entonces yo veo a alguien y digo, uy, parece que está seria. Puede que no lo esté, puede que esté concentrada, pero en mi percepción. En un momento, pero no se está pareciendo seria, ¿sí? Porque no está cambiando, no está generando un movimiento, ¿vale? Por lo tanto, no tendría coherencia decir he's seeming happy at the moment. Él está pareciendo feliz en el momento, en este instante. Hasta en español suena raro, ¿no? Lo que sí podemos decir es he seems happy at the moment. Él se ve feliz en este momento, ¿vale? Entonces, estos verbos dinámicos, que son los que sí son compatibles con los tiempos continuos, van a tener una modificación, porque una de las cosas que caracteriza a los tiempos continuos, aparte de que utilizan los verbos de actividad o verbos de acción o verbos de movimiento, que son lo mismo, es que esos verbos de acción, movimiento, actividad se modifican de alguna manera. ¿Cómo se van a modificar?
que es lo que vamos a ver a continuación. Le vamos a aumentar o vamos a hacer que finalicen siempre con el gerundio, es decir, esa terminación ing. Entonces, procedemos a la parte gramatical. Lo más fácil es efectivamente tomar ese verbo y aumentarle ing. Work, working, travel, traveling, enjoy, enjoying, create, mientras no. Drink, drinking, eat, eating, y así sucesivamente. Son breves. Pero sucede que hay algunos verbos que terminan en E, como dance, o create, o make, que son los que quería dejar para un ratico y por eso me retracté de lo que había dicho. Y es que esos verbos, cuando terminan en E, en muchas ocasiones esa E no suena, prácticamente nunca suena. Es un sonido mudo. Lo que vamos a hacer en esos casos es eliminar, mochar, quitar, destruir, borrar del mapa esa letra E y luego sí aumentar la letra la terminación ing en versión escrita. La versión verbal pues sería make como verbo sin modificar, making como verbo modificado. Es decir, fabricando. Dance, que termina en dan, se escribe dance con C, pues esa E no suena, la quitamos y diríamos dancing. Create, créate, que se escribe, cambiaría creating. Esa S mocha y aumentamos ing, y así sucesivamente, ¿no? Segundo cambio. Tercer cambio. Me retracto también con swim. El tercer cambio es que si nosotros tenemos un verbo cuya terminación sea consonante, vocal, consonante, ¿sí? Eso lo vimos en adjetivos comparativos y superlativos, por cierto, porque muchas reglas de gramática se repiten, se reciclan, así que ¿no? Podría ser un poco regular un hueso, como podría ser una ventaja, porque uno va diciendo, ok, ya puede hacer una relación, ¿no? En fin, si tenemos un verbo que termina en consonante, vocal, consonante, esa última consonante se va a duplicar. Siempre no. Por más que termine en consonante, vocal, consonante, y la última consonante sea WXY, ahí no aplica. Para todos los demás casos, sí. Por ejemplo, swim termina en consonante, vocal, consonante, y diremos swimming, ¿cierto? Nadar, nadando. A ver, por ejemplo, hit. Hit es golpear. Hit, bueno, tiene más significados, ¿no? Pero me interesa el de hit. Sería hit, think, es decir, H-I-T, esa última T se duplica para decir hitting, por ejemplo. ¿Listo? O, a ver, ¿cuál otro, por ejemplo? Bueno, si me acuerdo de otro, les menciono. Cuando no utilizamos esa regla, es decir, cuando no aplica, lo que les decía, cuando nuestro verbo termina en W, X, Y, y aquí tenemos algunos ejemplos. Termina en consonante, vocal, consonante, es cierto, pero esa consonante última, es decir, la W, la X, Y, no se duplica. Y tenemos el último caso. Si nuestro verbo termina en un diptongo, recordemos que un diptongo es un sonido vocálico doble, ¿cierto? Si tenemos un diptongo, en este caso el diptongo IE, ese diptongo lo quitamos y aumentamos IN. Por ejemplo, lie, de yacer, por ejemplo, estoy yaciendo en la playa disfrutando del sol, cambiaría a lying. O por ejemplo, die, dying. Son note que esa IE cambia por Y antes de aumentarle la ING. ¿Listo? Bien, esas son las cosas que tenemos que cambiar, modificar a nuestro verbo de acción. Ojo, solamente al verbo que nos permite mencionar que hay un movimiento físico o mental. Así que esto que acabamos de ver, estas modificaciones, no podrían funcionar con like, con me gusta, o con conocer, o con ser, o con estar, o con parecer, ¿cierto? No aplicarían porque no son verbos dinámicos, son verbos de quietud. ¿Listo? Así que para tener una comprensión un poco más fortalecida de cuando estamos enfrente de un verbo dinámico y un verbo estático, vamos a hacer un juego de
¿qué se llama esto? Más de ensayo y error, que nos va a permitir entender si efectivamente estamos en una cuestión de movimiento o de quietud. El ejercicio es muy fácil y me parece que a través del ensayo y error es mucho más adecuado aprenderlos o conocerlos antes que memorizarlos, porque esto es mucho más de, ¿cómo se llama esto? No es cultura general, es de sentido común, esa es la palabra que buscaba. Es mucho más de sentido común. Si nosotros tenemos un muy buen sentido de común, esta parte de entender si estamos enfrente de un verbo estático o un verbo dinámico va a ser muy, muy fácil. Aquí los voy a acompañar, les voy a decir el significado de la palabra para que ustedes tengan mayor facilidad de saber si es un verbo estático o un verbo dinámico. ¿Listo? Utilice mucho su sentido común. Su sentido común no va a ser infalible, pero sí le va a atinar como mínimo un 95% de las veces, un 90% tal vez. ¿Listo? Su sentido común va a ser muy poderoso aquí. Bien, vamos a empezar cuando estemos en la 37, ¿listo? Es decir, 1 minuto. Listo, vamos a por ello. Puede seguir ingresando en caso de que no haya ingresado todavía, ¿listo? ¿Cuál de estos verbos es estático? Make, seek, know, form. Hacer de fabricar, buscar, conocer y formar. Bien, el verbo conocer es estático porque yo conozco la respuesta o no conozco la respuesta. Make es hacer de fabricar, así que estamos fabricando un auto. Tiene sentido, ¿cierto? Estamos haciéndolo en este momento. Seek es buscar. Entonces estamos buscando al culpable del robo al Banco de la República. Eso sucedió en alguna ocasión en los 80s de la ciudad de Pasto, cuando se metieron por la parte, cuando hicieron como una especie de subterráneo. Así que eso es un verbo de movimiento. Y formemos equipos de 3. Tiene sentido un movimiento, ¿no? ¿Cuál es estático? Escribir, mirar, gustar o leer. Write, watch, like or read. Bien, o me gusta algo o no me gusta algo. Eso fue lo que habíamos escrito hace rato, ¿no? Leer. Cuando usted lee, usted está imaginando. Sobre todo cuando es literatura, no sé, historia, novela, ¿cierto? Y si es algo más académico, usted está procesando lo que está leyendo. Sí, entender el porqué de la matemática financiera, me invento. Cuando usted está escribiendo, pues usted está moviendo la manito. Y watch, en este caso particular, dado el ejemplo que le había mencionado, yo le diría que este también es un verbo estático, ¿cierto? Para mí las dos opciones son verbos estáticos, ¿listo? Pero, en fin, vamos con 3. Call, llamar, play, jugar, hit, golpear y contain, contener. Facilito, ¿no? O, con, o su cajón contiene las medias o no las contiene. Tiene mucho sentido. Está llamando a su mejor amigo, ¿cierto? Está marcando la numeración 3, 15, lo que sea. Y play, tocar o jugar, en ambos casos, usted se está moviendo.
¿cierto? Si usted toca un instrumento musical, está moviendo la batería en las manitos. Si está jugando fútbol, pues está moviendo las piernitas. Tiene sentido. Volar, obtener, estar de acuerdo, ayudar. De izquierda a derecha y de arriba a abajo. Good. Estar de acuerdo o no estoy de acuerdo. ¿Cierto? Una cosa es debatir, otra cosa es estar de acuerdo. Alinearse. Help, ayudar. Tiene sentido de que, por ejemplo, usted me invento, estoy pensando en un accidente. Hay un accidente, usted está ayudando a los involucrados, a los heridos. Obtener, está obteniendo información. Tiene sentido, ¿cierto? Vamos a hacer hasta 15, listo, porque el ejercicio es bastante largo. Caer, significar, congelar, crecer. Pensémoslo en español, podemos decir significando. No es muy fácil de entenderlo así, ¿cierto? Congelando, estoy congelando la carne. Perfecto. Se está cayendo la red o se está cayendo el edificio. Crecer, creciendo, la planta está creciendo saludable. ¿Cuál es dinámico? Estar de acuerdo, hablar o conversar, suponer y estar en desacuerdo. El dinámico es efectivamente conversar, ¿no? Temer, desear, leer, prometer. Efectivamente, leer es el que genera movimiento mental, ¿no? Físicamente tal vez no se mueva, pero mentalmente sí. Y deseo prácticamente es un verbo estático de o deseo comerme una manzana o no deseo comerme una manzana. ¿Le prometo llegar temprano mañana? No le prometo nada. ¿Esto le temo a las alturas o no le temo a las alturas? ¿Cierto? ¿Cuál es dinámico? Parecer, ver, buscar, necesitar. Ujú. Es el que decíamos incluso en el ejemplo, ¿no? Está pareciendo enojado. No, parece enojado o no parece enojado, ¿cierto? Entonces, bueno. Bueno, sigamos. ¿Cuál es dinámico? Buscar o querer, desear, necesitar y patear. Bien. Patear. Usted mueve la piernita para patear algo, ¿cierto? Necesito. O necesito ayuda o no necesito ayuda, ¿cierto? Es de hecho, una manera de entenderlo, si usted lo quiere, si de pronto se le facilita, es pensar si es una versión binaria. Si es binaria, es decir, o sí o no, es blanco o es negro, o necesito o no necesito, o quiero o no quiero, o sí o no, porque no hay más, es una versión de un verbo estático. ¿Sí? Verbo dinámico, pues como su nombre lo indica, implica más de tiempo, ¿no? Algo de movimiento. Otra manera de pensarlo. ¿Cuál es dinámico? Cocinar, oler, ver o saborear. Good. Cook.
Enjoy. Estoy disfrutando la tele, estoy disfrutando de la película. Porque enjoy es disfrutar, ¿no? Ahí le di un ejemplo de que efectivamente uno puede estar disfrutando algo. ¿Sí? De los 90 minutos que dura la película, 2 horas, pues 80 fueron muy bacanos y me las disfruté. Es un verbo de movimiento, ¿no? Tuvo una duración de tiempo grande. Matter, significar. Importar, pero de significar, ¿no? Perfecto. ¿Por qué importar en el sentido de esa persona para mí es importante, a mí me importa? ¿Sí? Porque importar también puede ser importación de bienes y servicios o exportación de bienes y servicios, que eso es otro verbo, ¿cierto? Ese sí sería un verbo dinámico, que sería import-export, que ya es comercio internacional. Y matter es importar de alguien me importa, ¿cierto? Usted me importa, por ejemplo. Act está muy fácil. Facilísimo. Usted actúa. Cuando usted actúa, lo hace durante un periodo de tiempo, ¿cierto? Y se está moviendo, ¿cierto? Porque tiene que cambiar de personaje. El personaje primero está triste, luego está enojado, luego está serio, inclusive hay una escuela de teatro, ¿cierto? Entonces ahí uno mira a los actores, precisamente las películas, precisamente porque su actuación es buena, ¿no? O bueno, se supone que la mayoría hace eso. Seek, ya lo habíamos dicho, buscar, ¿no? Facilísimo. Última. En la frase I have a bike, el verbo have es dinámico, estático o ambos. En esa frase. En esta frase en particular, yo tengo, poseo, soy dueño de una bici, es un verbo estático, porque o poseo algo o no poseo algo. Es un verbo estático, como le digo, es una versión binaria, o sucede o no sucede. Pero para este caso, porque el verbo have es uno de esos verbos que a veces puede ser dinámico, a veces puede ser estático. En este caso es estático, en otros casos puede ser dinámico. ¿Sí? Por ejemplo, I'm having a headache, estoy teniendo un dolor de cabeza. ¿Sí? Depende del contexto el que nos va a hacer entender si es uno o lo otro. Pero esos verbos que son estáticos y dinámicos van a depender del contexto. Para este caso en particular, sí o sí era un verbo estático. ¿Sí? Entonces, para este caso en particular. Porque usted o tiene algo o no tiene algo. Usted tiene celular o no tiene celular. O usted tiene 3 hermanos o no tiene 3 hermanos, independientemente de si ahora son 5 o solo es uno. O usted tiene una vivienda o no tiene una vivienda, ¿sí? Entonces, como es una versión binaria, sí o no, por eso es un verbo estático. Último, correr, facilísimo. Perfecto. Listo. El resto de ejercicio lo vamos a dejar ahí en stand-by porque necesitamos avanzar. ¿Listo? Bueno. Ahora sí, regresemos a nuestro Word. Ese verbo que nosotros estábamos tomando en cuenta es el verbo que vamos a modificar.
Y es ese verbo el que va a ser compatible con cualquier tipo continuo. ¿Listo? Independientemente de si es presente, pasado, futuro continuo o un perfecto continuo. Pasado perfecto continuo, futuro perfecto continuo, presente perfecto continuo, por ejemplo. Entonces, ya sabemos cómo modificarlo. Ya sabemos cómo, por sentido común, encontrarlo. Obviamente no es la única manera, pero digamos que es como la más práctica para no memorizar cosas. Ahora que ya tenemos esta parte, podemos entrar de lleno, ya hemos visto la parte introductoria, ya podemos entrar de lleno en el presente progresivo. Y vamos a ver primero para qué nos sirve esta vuelta. Lo vamos a utilizar por 6 motivos. El primero es el siguiente, el más cotidiano, el más fácil y el que nos sirve para nuestra evidencia en nuestra guía de aprendizaje. ¿Listo? Vamos a utilizar el presente progresivo para mencionar que algo sí está sucediendo en este momento o que algo no está sucediendo en este momento, ¿cierto? Algo que no está sucediendo en este momento, we are swimming. No estamos nadando, al menos no nosotros, o no creo, ¿cierto? Y algo que sí está sucediendo, we are attending the class. ¿Sí? You are attending my English class. De hecho, ustedes están participando, atendiendo, asistiendo a mi sesión de inglés en este momento. Bueno, primer motivo. Ese es el que más se va a aplicar para su evidencia, porque en la foto usted está diciendo, ok, él está sonriendo en ese momento, o esa persona está, no sé, a ver, pateando la pelota, pero es en ese momento, o esa persona está posando en ese momento, ¿cierto? Uno, dos. El segundo motivo es para expresar que algo va a suceder en el futuro cercano, es decir, vamos a predecir el futuro, ¿cierto? Pero ojo que aquí con esa predicción de futuro depende enteramente de nosotros, es decir, somos nosotros los amos y señores de las decisiones que tomamos, ¿sí? Y por lo tanto todo depende de nosotros. Y esa decisión normalmente es algo de corto plazo, mañana, la próxima semana, ¿cierto? Es un plan que ya está fijado para nosotros, que se va a dar para nosotros. Es decir, nosotros podríamos cancelarlo o nosotros podemos decir que esa actividad se va a llevar a cabo. Es decir, no depende de un tercero, ¿sí? Por ejemplo, I'm going to the party tonight. Voy a ir a la fiesta esta noche. Depende de mí. En este momento lo digo, a las 5:53, pero de pronto dentro de una hora diga, no, ¿sabes qué? Me quedé sin plata. I'm not going to the party. Es algo de muy corto plazo, es una predicción y y depende enteramente de mí, ¿sí? O depende de nosotros. Uno, dos, tres. Vamos a utilizar presente progresivo también para hablar de planes sólidos, ¿cierto? Que estamos seguros que se van a llevar a cabo sí o sí, independientemente de si va a haber un terremoto o no, ¿sí? Pero aquí tenemos que utilizar o ser muy cuidadosos mejor, con el contexto. El contexto es el que nos va a permitir mencionar si sí funciona o no funciona. Por ejemplo, algo que se va a dar, algo que es un plan que sí o sí se va a llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, I'm having some drinks. Si solamente mencionamos esto, I'm having some drinks, ¿sí? Eso significa que yo estoy tomándome unas bebidas, unos tragos, justo aquí, ahora, que es el primer motivo por el cual estudiamos presente progresivo. Si aumentamos un poco más el contexto, diríamos, I'm having some drinks with Jack. Bueno, se entiende que no estoy solo, pero aumentemos un poco más el contexto. After the meeting, voy a tomarme unos tragos con Jack después de la reunión. Ah, ok. Es un plan que vamos a utilizar para dentro de muy poquito en el futuro, que sí o sí se va a llevar a cabo, ¿cierto? Y el contexto nos permite entender precisamente eso, ¿sí?
Porque si no tenemos el contexto, vamos a mencionar solo que algo se está llevando a cabo. Y no, la idea es que va a ser un plan, un acuerdo, una cita que vamos a tener dentro de muy poco, pero para eso necesitamos mencionar el contexto. Si no tenemos el contexto, estaremos dando a entender que ese algo se está llevando a cabo en este momento, en este instante. ¿Sí? La idea es que mencionemos que va a ser dentro de muy poquito. Otro ejemplo, I'm traveling to Miami. Si solamente mencionamos esto, entenderíamos que estamos en el avión. ¿Sí? Estamos en medio del, no sé, sobrevolando Cuba, me invento, ¿cierto? Pero si decimos, I'm traveling to Miami in a couple of weeks, estamos haciendo referencia de que vamos a llevar a cabo un evento futuro, ¿sí? O sea, es una predicción también, pero una actividad que sí o sí se va a llevar a cabo, ¿sí? Que depende enteramente de nosotros, pero que sí o sí vamos a llevarla a cabo dentro de un futuro muy, muy, muy cercano. Tercer motivo. De hecho, este se complementa con el motivo inmediatamente anterior, ¿no? Porque son predicciones de futuro. 3. Siguiente. Vamos a utilizar presente progresivo para mencionar hábitos o actividades temporales. Algo de corto plazo. Me invento algo que se llevó a cabo durante un periodo de tiempo, relativamente corto. Algo que es cierto durante 3 meses, 5 meses, un año, ¿cierto? Año y medio, pues ya depende de lo que para usted signifique algo temporal, algo de corto plazo. ¿Sí? Normalmente es entendido como algo de menos de un año, normalmente. En fin, por ejemplo, hace algún tiempo, hace bastantes años ya de hecho, una amiga estaba embarazada y me decía que a ella los efectos del embarazo no le estaban haciendo nada, que a quien le estaba haciendo los efectos del embarazo era el esposo, ¿sí? Y me decía en ese instante, 2019, supongamos, estamos año 2019, y ella me decía en ese momento, mira, mi esposo está comiendo un montón estos días. He is eating a lot these days. ¿Sí? Es una situación temporal, un embarazo durará 9 meses, ¿cierto? Bueno. Entonces, pues él estuvo comiendo bastante durante esos 7, 5, 3 meses, pero pues antes de eso no comía tanto y después de eso efectivamente no comió mucho más, por ejemplo. Vamos a otro ejemplo también de pasado. Cuando estábamos en pandemia, hubo un momento en el que efectivamente no podíamos salir ni a respirar, ¿cierto? Después se flexibilizaron un poquito las cosas, pero durante ese periodo de tiempo que estuvimos totalmente cerrados, 3 meses, 5 meses, no me acuerdo, nosotros decíamos, we are staying at home during the quarantine. Nos estamos quedando en casa durante cuarentena, mientras pasa cuarentena. ¿Cuánto duró eso? 3 meses, 5 meses, 9 meses, no lo sé, lo que haya durado. ¿Listo? Pero es algo de corto plazo, no duró toda la vida. Bien. Quinto motivo. Vamos a utilizar presente progresivo cuando mencionamos que una actividad se está llevando a cabo no necesariamente en este instante, no el 6 de mayo de 2026, 5:59, sino alrededor de este momento, alrededor de este instante, ¿sí? Cuando... Listo, no worries, Rafael. Igual la sesión queda grabada y usted la puede revisar más adelante. Bien. Por ejemplo, cuando usted lee una novela, y sobre todo si es una novela larga, sobre todo, usted no la lee en un día, o no creo. Sí, sí, qué buen hábito de lectura tiene usted, pero normalmente uno no lee algo en un solo día, normalmente, sobre todo si es larga. Entonces, usted no está leyendo una obra en este momento, 59, 6 de mayo de 2026, pero sí la empezó hace un tiempito, hace 4 días, y por su buen hábito de lectura la terminará ahora el 10 de mayo, 10, el 15 de mayo. Ese periodo de tiempo nos permite mencionar que algo se está llevando a cabo no ahora, pero sí se está llevando un proceso durante este periodo de tiempo. Eso es lo que nos expresa el presente progresivo. Por ejemplo, I'm reading the book Tom Sawyer. Estoy leyendo el libro Tom Sawyer. No ahora, pero sí
si en este lapso, en este intervalo de tiempo que está muy cerca del día de hoy. Y finalmente, vamos a utilizar presente progresivo cuando queremos resaltar que algo que se lleva a cabo por parte de otra persona o grupo de personas o de animales inclusive también, es para nosotros, no para otra persona, para nosotros es molesto, chocante, irritante, de mal gusto, no nos gusta y obviamente es repetitivo. Si sucede una vez, pues no nos interesa, pero si suceden varias veces es algo que es recurrente, algo que ya nos hace mella. Como es recurrente, vamos a mencionar palabritas tipo always, constantly y forever para mencionar que eso es repetitivo y que por eso es re molesto. Por ejemplo, Mario is constantly talking in class. Mario está constantemente hablando en clase. Si lo hace una vez, pues, pero si lo hace muchas veces, ya es como medio regular, ¿no? Bien, recordar y rápido. ¿Para qué utilizamos presente progresivo entonces? El más importante para mencionar qué está sucediendo en este instante. 1. 2. Para hacer predicciones de futuro. 3. Para mencionar que algo está, para mencionar una situación temporal en el presente, es decir, algo que no va a durar mucho tiempo. 4. Para mencionar que algo sucede en el, en el espectro temporal cercano de pasado, pasado futuro nuestro, es decir, está sucediendo algo alrededor de nuestro presente. 4. Y quinto, para mencionar que algo, para enfatizar mejor, que algo que no nos gusta, no nos molesta, nos irrita, se está llevando de manera un poquito frecuente, si queremos expresar eso. Por eso utilizamos presente progresivo. Bueno, ahora sí, ya sabemos el por qué. Vamos a la pregunta del cómo funciona. Esta parte es súper fácil. Vamos a tener dos verbos. El primero, el verbo to be, que ya lo conoce, nivel 1. Para yo, el verbo to be se llama am. Para Felipe, Catalina y el gato, el verbo to be se llama is. Y para todos los plurales, ustedes, nosotros, ellos, y bueno, como ustedes es lo mismo decir usted, pues eso no lo repetimos. Para todos ellos, el verbo to be se llama are. Usted ya esta partecita la conoce. Eso necesitamos como primer insumo. Como segundo insumo, el verbo dinámico de acción o de movimiento. Ese es el segundo insumo. Necesitamos las dos cosas. Si no, no funciona en ningún tiempo continuo. ¿Cómo va a funcionar? Muy parecido al español. De hecho, pensemos por ahora solamente en verbo to be. Presente simple verbo to be, si usted se acuerda, presente simple verbo to be, decíamos en afirmación, negación y pregunta, que necesitamos a alguien que sea o que esté en algún lado. Marcos es inteligente. Marcos no es dedicado. Es Marcos alto, por ejemplo. Es lo que nosotros teníamos en verbo to be. Y esa misma estructura la vamos a tener. Necesitamos a alguien que sea de alguna manera o alguien que esté en algún lugar. Alguien que no esté en algún lugar, alguien que no sea de alguna manera, o nos preguntamos si es alguien de alguna manera, está alguien en algún lugar, ¿cierto? Lo que está en amarillito es manejo de verbo to be. A esa estructura que ya teníamos de base, la vamos a complementar, la vamos a fortalecer, le vamos a dar más información y esa información que le vamos a agregar es el verbo dinámico. Es ese verbo que nosotros modificamos aumentándole ing, el gerundio, corriendo, escribiendo, bailando y demás. Por ejemplo, y es muy parecida a la organización en español inclusive. Si queremos decir nosotros estamos bailando, en inglés de la misma organización sería we, nosotros, are, estamos, dancing, bailando. ¿Sí?
Recuerda que el verbo to be se va a modificar en función de la persona, ¿no? Si somos nosotros, sería are. Si es Andrés, sería is. Y si soy yo, sería am. I am dancing, she is dancing, they are dancing, por ejemplo. ¿Listo? Una predicción de futuro cercano. He's returning home at 8 p.m. Para decir que algo no es verdad, muy parecido al español inclusive. Ustedes no están estudiando alemán. You are not. Ustedes no están studying, estudiando alemán, German, por ejemplo. ¿Cierto? Para decir que algo no es verdad, lo único que hacemos en función del ejercicio inmediatamente anterior es decir no. Y esa versión no en español, en inglés se llamará not. ¿Sí? Muy sencillo. Y para preguntar cositas, igual que en español, nosotros hacemos un switch, un cambio, un reemplazo de palabras, ¿cierto? Una sustitución para hacer una pregunta en función o en comparación de una afirmación, ¿cierto? Hace ratico le dije, por ejemplo, nosotros estamos nadando, ¿sí? Ahora nos preguntamos, ¿está Daniela leyendo? ¿Cómo preguntamos eso? ¿Is Daniela reading? Puede que sí, puede que no, pero note que en función de la afirmación, pues creamos la pregunta, ¿no? Solamente es hacer un switch de palabras, que si no le gusta hacer la versión, pensar la parte gramatical, piense en español. Cómo nosotros organizamos una afirmación, una negación, una pregunta en español, y note que esa misma organización, prácticamente es la misma, es la que nosotros utilizamos para crear la organización de un tiempo presente progresivo. Ejemplo que tengo aquí. Are you guys taking notes? ¿Están tomando ustedes notas? ¿Tomando apuntes? Puede que sí, puede que no, por ejemplo. ¿Listo? Bien. Así que, en resumidas cuentas, el presente progresivo es el equivalente a mezclar, unificar, unir la división que nosotros teníamos en presente simple. Porque lo que vamos a hacer es tomar el verbo to be, lado A del presente simple, y unificarlo con el lado B del presente simple. Así hacemos una fusión. Entonces el presente simple del verbo to be mezclado con los otros verbos del presente simple más la terminación ing es lo que nos va a crear al presente progresivo, que es otra manera también de verlo. Ya vimos entonces cuál es la estructura, ya vimos qué necesitamos, sabemos que vamos a utilizar el verbo to be, sabemos que vamos a utilizar un verbo dinámico, a ese verbo dinámico le aumentamos la terminación ing o también conocido como gerundio y eso nos va a permitir decir, utilizar el presente progresivo que como habíamos mencionado nos sirve para enfatizar que algo nos molesta, para decir que algo está sucediendo alrededor de este momento, que es algo temporal también, para hacer predicciones de futuro o para decir también que algo se está llevando a cabo en este instante o que no se está llevando en este instante. Y que en la fotografía, pues usted efectivamente estará describiendo algo que está sucediendo en aquel instante en la fotografía o algo que no está sucediendo en el instante en que se tomó la fotografía, razón por la cual enfatizo que esto es el motivo principal por el cual usted va a utilizar presente progresivo, porque está mencionando qué está sucediendo en aquel momento. ¿Vale? Vamos entonces con el ejercicio final, que es un ejercicio de quizzes. Una vez terminemos el ejercicio de quizzes, hago un recorderis de cómo inscribirnos al nivel 3 y con esto respondemos preguntas, dudas, inquietudes, solicitudes, quejas y reclamos. ¿Listo? Bien. No recuerdo cuántas preguntas tiene el ejercicio, así que vamos a hacer el juego durante unos 3 minutos y puchito. El juego lo tiene usted en chat. O si prefiere ingresar con QR, el código QR está en pantalla.
Empezaremos cuando el timer, el relojito, nos llegue a 1 minuto. Bien, 3, 2, 1, let's go. Vamos hasta las I13 y puchito, ¿listo? Porque veo que... Vamos hasta las I14, mejor. Ok, let's finish the game. Bien, el 90% de precisión, bastante bueno, perfecto. No hay preguntas que uno diga que están imposibles, así que vamos a hacer una revisión de solamente 2. Y vamos con la primera. Esta es una pregunta. Recuerde que cuando estamos hablando de preguntas, afirmaciones y negaciones, el verbo do o das no aplica porque este no es el verbo auxiliar de un presente progresivo. El verbo auxiliar de un presente progresivo se llama verbo to be. Y el presente progresivo, el verbo auxiliar puede ser is, are o am, o las 3 conjugaciones de verbo to be. Así que procedemos a mencionar, bueno, ¿quién es Sofía? Sofía es ella. Como es una mujer, ¿cierto? Y está en solita, porque no está con Pedro, ni con Mariana, ni con Catalina, ni con Mario, ni con nadie más. Entonces, no podemos utilizar are porque no es una versión plural.
tampoco es usted. Sofía no es usted. Excuse me. Sofía tampoco soy yo, ¿cierto? Así que no puedo decir yo, Sofía, escribiendo un libro. No, mentira. Por lo tanto, nos lleva el verbo to be para ella es is. Is she writing book? Son negativa. La versión negativa is not, are not. Y study le aumentamos ing. Is not studying o I'm not studying, is not studying o are not studying. Valerie. ¿Quién es Valerie? Valerie es ella. Y el verbo to be para ella se llama is. Así que, ¿cuáles son las opciones? Is studying sería cierto si no tuviéramos este no. Así que no es válido. Are not studying tampoco, porque Valerie no tiene múltiples personalidades. Por lo tanto, no podemos decir are not. Is not studying, bingo. Are studying sería cierto si aquí fuese una afirmación. Pero ese not me dice que es una versión negativa, ¿no? Y el último ejercicio. Nell o Neil, no sé, parece que es Nell. Una versión negativa para él, bueno, sería not watching, ¿cierto? ¿Cuál aplica para not watching? Las opciones 2, 3 y 4. Ahora sí, ¿cuál es el verbo auxiliar para Nell? El verbo auxiliar para Nell, siendo él, el verbo auxiliar para él es is. Lo que nos lleva a la respuesta de Nell is not watching television. Y el último, ¿cuál es correcto? Jessica is do, mentira, porque el verbo to do debe estar modificado o en su defecto, si va a ser un verbo auxiliar, aplica en presente simple, no continuo, ergo, chao. Jessica does the dishes, es correcta, efectivamente, gramaticalmente es correcta, pero no aplica para el tiempo presente progresivo, ergo, no es válida, al menos no en el contexto. Jessica does the dishes, la cuarta. Mentira, porque la conjugación del verbo to do tiene que ser con terminación ing. Esta terminación como does es una modificación incorrecta del verbo de movimiento de acción o dinámico. ¿Qué nos queda? Jessica is doing, porque el verbo to be es correcto para Jessica y el verbo to do aumenta ing. Jessica está lavando los platos. Así que esta es la opción adecuada. Bien, con esto terminamos esta partecita de temática. Hacerles un recorderis final. Para inscripción al curso English That's Word nivel 3, les acabo de compartir el link. Para inscribirse al nivel 3, usted abre el link que le acabo de pasar dentro del chat. Ese mismo link usted lo puede encontrar en el documento que les presento en pantalla. ¿Sí? Aquí está el instructivo de cómo usted se puede inscribir a los cursos de inglés. Aquí están los links de acceso a cada uno de los 5 niveles que tenemos en nuestro centro. Esta información usted la tiene en Betowa, que ya se la había mostrado hace ratico. Para usted inscribirse, usted ingresa sus datos, le da a iniciar sesión. Luego le va a pedir un código. Este código usted lo puede mirar aquí en el instructivo, que usted lo tiene en Sayuna nuevamente. Usted escribe en este caso 2377966. Luego le da confirma de inscripción. Y a mí en particular no me funciona porque yo ya tengo esta certificación. Pero usted le va a decir, bueno, al correo pipe@gmail.com le llegará la información de preinscripción al nivel 3. ¿Listo? Para que lo tenga presente. Con esto, muchachos, terminamos nuestro curso. Vamos a responder dudas, inquietudes que quizás puedan tener. Entonces, vamos a por ello. ¿Qué preguntas tienen en caso de que tengan preguntas, muchachos? Teacher, soy Marlene. Hello. Teacher, todo el contenido teórico que tú haces en la clase, ¿lo encontramos en el componente formativo o es otro documento? Bien. Entonces, esto que usted mira, que es el Word Eso, con el que sí. yo me baso, ese no está en los componentes formativos, pero ya le digo dónde está.
Y estas presentaciones en PowerPoint, que me la pidieron la sesión anterior, eso también está en Sayuna, pero no dentro del componente formativo, porque este era el material que yo utilizaba para las clases presenciales. Ok. Entonces, ¿usted cómo va a poder descargarlo? Usted entra a su cuenta dentro de Sayuna, con sus datos personales y toda la cosa, abre su programa, su curso de English as Work. Ujú. Una vez abierto su programa, se va hasta abajo, 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 abajo. Y aquí tiene, primero, link de inscripción a la bolsa corporativa. Aquí es para que usted, este es el instructivo mejor, para que usted se inscriba a los cursos English as Work, que son válidos durante todo el año, los links, y que es el PDF que yo le estoy mostrando en este momento, que ahí ya la cargó. ¿Listo? Este es el primer documento. Bueno, se sirve todo el año. Ejercicio de lectura. Usted se acuerda que por allá, cuando estábamos en la semana 2, si mal no estoy, estábamos viendo algo de un ejercicio de lectura. Bueno, ese Ujú. ejercicio de lectura está aquí, con las preguntas y las respuestas aquí abajo. Procedo con la siguiente. Este clases.pdf es el documento de Word que yo utilizo como mapa, ¿sí? Porque a mí me gusta ser muy organizado en estas cosas, no me gusta improvisar. Entonces ahí está todo lo que hemos visto en todo el curso. Entonces la primera sesión vimos this, this, that, those, luego vimos algunas preposiciones, por allá en la sesión número 5 vimos algo de verbo to be, sustantivos, más abajo por allá en la sesión de hoy vimos presente progresivo, ahí está en el link que se llama clases. Y el último que le subí fue este Lectures, que es el PowerPoint, que está guardado en PDF y está en formato, ¿qué se llama esto? En formato comprimido, porque como es bastante largo, tiene como 300 diapositivas. Entonces, no tuve otra chance que guardarlo como formato comprimido para que usted lo descargue. ¿Listo? Esas Ok. son las 4 cositas que yo utilizo dentro de mi formación, pero que no son parte del componente formativo. El componente formativo ya es algo, información ya muy, muy, muy En de cero. general. De Ah, paso, una aclaración que no me han preguntado, pero que vale la pena referenciar en este instante. Como ustedes el componente formativo se les desaparece una vez el curso haya finalizado, ¿cierto? Lo mm, más probable es que usted quiera descargar la información. Bueno, para descargar la información, usted entra a cualquier parte del componente formativo y a mano izquierda hay un menú y cuando usted baja le dice descargar material. Cuando usted descarga el material, los componentes formativos en versión PDF para que usted los esté revisando en cualquier momento que usted los necesite. ¿Listo? Eso ok. sí, ya no es algo creado por mí, sino algo preparado por C. Listo. Listo, ¿Alguna otra teacher. duda? Otra pregunta, Sure. discúlpeme que le pregunte nuevamente. ¿Por Uh -huh. qué en este curso estamos con Sayuna y en el otro es por Petowa? Bien, Betowa, esa es pregunta de introducción, ¿no? Betowa, lo que pasa es que Sena Sofía tiene 3 plataformas. La primera plataforma se llama Sena Sofía Plus. ¿Para qué nos sirve Sena Sofía Plus? Sena Sofía Plus nos sirve para procesos administrativos. Entonces, que yo necesito cancelar un curso, por ahí lo hago. Que necesito calificar a mi instructor, ahí lo hago. Que necesito, a ver, ¿para qué más es? Actualizar datos, ahí lo hago. Y para nosotros los instructores, para calificar. Una. Dos. ¿Para qué nos sirve Betowa? Betowa es para hacer una inscripción a los cursos y para descargar certificados. ¿Listo? Solamente para esas 2 cosas. Y 3, Sayuna. Sayuna es por donde usted revisa los componentes formativos, por donde sube sus evidencias y por donde mira todo lo que tenga que ver con la parte académica. ¿Listo? Mm, mm, Entonces, lo que les estaba mostrando dentro del PDF era el Betowa, precisamente porque por ahí usted se inscribe al siguiente nivel, en este caso nivel 3, ok. pero una vez usted esté inscrito o inscrita, desarrolla todas las actividades como lo ha hecho en este nivel, en Sayuna. ¿Sí? Es decir, Sayuna es la plataforma en donde más usted va a interactuar
en el transcurso de los cursos English at Work. Betoga lo utilizará para inscribirse, pero no mucho más, y bueno, para descargar su certificado. Y Sena Sofía, pues si necesita actualizar datos, pues eso lo hace una vez cada, no sé, cada vez que lo necesite. En mi caso yo lo hice hace como unos 15 años y después de eso no lo he necesitado porque no he cambiado ningún dato importante, así que, ¿cierto? Ok. Entonces eso, esas son las tres Ah, plataformas. perfecto. Thank you, teacher. Pleasure. Y gracias por todo. O sea, gracias por toda la enseñanza. Con todo Mis gusto. respetos. Vale, gracias. A usted muchas gracias por participar. Listo, muchachos. ¿Alguna otra inquietud tal vez? Bueno, creo que no hay más dudas. Entonces, muchachos, les agradezco mucho por toda su participación, su dedicación, su tiempo, su paciencia. Espero verlos en el nivel 3. Ya conmigo ya no tendrán más sesiones presenciales o sincrónicas, mejor, que esto no es presencial, es sincrónico. Si tienen alguna duda, ya saben, por chat, por correo electrónico o por los mensajes de Sayuna. Yo estaré revisando sus evidencias, les estaré dando retroalimentación y no se olviden de inscribirse para que nos veamos en el nivel 3, no necesariamente conmigo, pero sí con algunos de nuestros compañeros de la regional. ¿Listo? Si a usted le ha gustado la manera como trabajamos en nivel 1 y nivel 2, entonces, pues la manera de agradecernos es que efectivamente continúe su formación con nosotros, ¿no? Cuídense mucho, mucho, muchachos, muchos éxitos y que os vaya bonito. Chao, chao.